Hola a todos. Hoy es martes 7 de julio de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano Pepe Escobar está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Pepe. Siempre es un placer estar contigo, Nima, sobre todo ahora que soy un hombre de campo. Les hablo a ustedes y a toda nuestra audiencia desde el campo francés. Prefiero no decir exactamente dónde, pero pueden ver el jardín justo detrás de mí. Y mi nuevo estudio en la casa está en medio del jardín. Hace unos 5 minutos había un gato observando el estudio. Así que, wow. Comparado con la vida en las grandes ciudades del mundo, que ha sido mi vida hasta ahora, esto es absolutamente alucinante y muy saludable. Y para seguir las locuras que tú y yo, Nima, y muchos de nosotros tenemos que hacer por nuestra profesión. De hecho, ayuda a estar en un lugar como este, rodeado de naturaleza, con paz y tranquilidad. Te despiertas con los pájaros, empiezas a fijarte en los movimientos de las aves, ves el baile de las mariposas en el jardín. Así que es bueno para que la mente y el alma se relajen un poco. Y luego, otra vez, la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ya sabes, el presidente de los Estados Unidos. Todas esas cosas horribles con las que tenemos que lidiar cada día. Así que prepárate, voy a destruir tu calma. Sí, por favor, destruye mi paz. Nima. Excelente. Pepe, quiero empezar por lo que ha pasado en Irán en las últimas 72 horas, por así decirlo. Toda la propaganda del llamado régimen se está derrumbando. La casa de naipes se viene abajo y ves el funeral. ¿Cómo interpretas lo que ocurre en Occidente? ¿Cuál fue la retórica en Occidente en cuanto a Irán, que todo se está viniendo abajo, que Irán tiene que caer, con solo un poco de presión, algunos ataques, 2 ataques, o un bombardeo aéreo a Irán, todo se vendría abajo? Y ves lo que está pasando hoy en Irán. ¿Cómo concilias estas dos imágenes? Es asombroso en muchos sentidos. Históricamente, todo lo que se ha contado sobre Irán durante las últimas 4 décadas fue de hecho completamente absurdo, especialmente desde el inicio de la nueva administración de Trump. Y eso fue una de las razones por las que él se dejó engañar y acabar en una guerra, porque estaba esencialmente mal informado sobre todo lo que ocurría en Irán. Así que no es de extrañar que una de las últimas exclamaciones de Trump haya sido ¿cómo es que tanta gente apoya a Khamenei? Obviamente, porque nunca estuvo informado sobre la cohesión social en el país, especialmente después de la guerra que él inició. Hubo, por supuesto, muchas, diría, disidencias respecto al gobierno iraní y, sobre todo, digamos, el gobierno Pezeshkian-Rakshi, algo más liberal. Un gobierno en comparación con el de Raisi antes, que, en particular, yo creía que fue extremadamente eficaz. Yo lo apoyé totalmente. Eso era lo que Irán necesitaba. El gobierno de Raisi fue muy bueno y tuve el privilegio de conocer al señor Raisi en una de esas conferencias en Irán, creo que fue en 2015 o 16. Fue una de esas conferencias donde estaba todo el mundo en la sala y en ese momento él era el jefe del Poder Judicial. Así que era el mejor liderazgo posible para Irán en ese momento. Con ese gobierno la situación era complicada. Había, por supuesto, divergencias, pero una vez que el país fue atacado, una vez que todo estuvo en su sitio en términos de estabas hablando del gobierno de Raisi. No. Ahora ya estoy hablando del gobierno de Pezeshkian, que es el gobierno de esta guerra, ¿no? Entonces, salto del gobierno de Raisi, que digamos consolidó las bases de un Irán fuerte durante su mandato. El gobierno de Pezeshkian es mucho más complicado. ¿Te refieres al gobierno de Raisi?
Sí, Raisi. Tenía a Reza en mente. Porque Reza es el comandante. Lo siento mucho, Nima. Fue mi error. Sí. Entonces, Pezeshkin y el hecho de que hay tantos liberales de pacotilla es difícil definirlos. Esencialmente son una facción que busca algún tipo de arreglo con Occidente, creyendo que eso es posible. No es posible. Y la guerra demostró que no es posible. Pero lo sobresaliente fue que, después de la guerra y del choque inicial del ataque de descabezamiento, en cuestión de horas, Irán se reordenó militarmente y respondió 1, 2 y hasta 3 veces de un modo que dejó totalmente perplejos a los estadounidenses y a los israelíes. Esto generó una cohesión social en torno a esta nueva estructura con un líder joven que nadie podía ver. Así que la gente tuvo que confiar en la imagen de Mostafa Khamenei porque físicamente no estaba presente. No podía aparecer en público. Estaba gravemente herido. Había que protegerlo. Debía estar en un búnker. La comunicación tenía que ser analógica. Y todo eso. Así que Irán en su conjunto se unió en torno a la figura del hijo del líder. Confiaron en que el hijo del líder cumpliría todas las tareas que su padre llevaba a cabo, que quedara cada vez más claro que reemplazar al líder, el ayatolá Khamenei, es imposible, y él también era un líder para el sur global, para gran parte del sur global. Esto es muy importante. Así que ahora, tras 3 meses de guerra y este kabuki del memorando de entendimiento, tenemos la cohesión social expresada gráficamente en las calles de Irán. No fue solo en Teherán durante las oraciones y lo que vimos ayer, cuando prácticamente todo el centro de Teherán estaba abarrotado de gente. Las cifras son extraordinarias. Las cifras podrían ir desde 10 millones hasta 20 millones. Pero en Qom es relativamente pequeña. Qom tiene alrededor de 1.200.000 habitantes como máximo. Y el centro de Qom es muy, muy pequeño. Y por todas partes alrededor de Qom había gente por doquier. Y ahora, hoy, cuando vi la primera imagen, dije, aquí es donde quería estar. Quería estar en ese avión que salió de Qom hacia Nayaf y Karbala, llevando el cuerpo del líder supremo. Y mañana habrá 2 enormes ceremonias en Nayaf y Karbala, y el jueves en Mashhad, en el este de Irán, donde será enterrado en el santuario del Imam Reza en Mashhad. Eso será el cierre de esta semana de rituales y ceremonias, y todo el material que vemos, todas las fotos que vemos en los medios iraníes, enviadas por amigos, tomadas en las calles y todo eso, es absolutamente asombroso. Es un momento de cohesión nacional que hace muy difícil imaginar algo similar en la era moderna. No solo en términos de números, sino en cuanto al empuje, la fe. Se ve que la gente está completamente implicada en estas ceremonias y están rindiendo homenaje no solo al ayatolá Ali Khamenei, sino también al traspaso de la transición del padre al hijo, que desgraciadamente no puede hacerse en directo por obvias razones de seguridad muy serias. Eli Kayeses Kayasio. Una de ellas es algo que discutimos en nuestro nuevo canal, Transition Protocol, con Larry Johnson, el complot que descubrieron los servicios de inteligencia militar pakistaníes y también Israel, a través del Mossad, autorizado por Netanyahu para básicamente matar a Mostafa Khamenei. Y obviamente hubo una respuesta. La respuesta se transmitió a Israel a través de los intermediarios habituales, principalmente Qatar y Omán. Este mensaje llegó también al escritorio de Donald Trump. Los pakistaníes se aseguraron de que Donald Trump viera el mensaje, y los pakistaníes están diciendo, si lo intentan, se desatará el infierno. Así que esto demuestra una vez más,
No solo que Irán tiene cohesión social dentro de todo el país, sino también en el Golfo Pérsico, hacia Asia Meridional con sus vecinos y hasta China, por supuesto, como socio estratégico. Esto se ha solidificado aún más ahora. Entonces, todos esos mitos. El primero es que los ayatolás gobiernan Irán con mano de hierro y que nadie es libre. El segundo mito era que todo el mundo odia al gobierno de Teherán. El tercer mito era que Teherán está completamente aislado internacionalmente. Bueno, esta semana todos esos mitos se derrumbaron a la vez, durante las ceremonias fúnebres. Así que esto es enorme. Es más grande que la vida. Nos va a llevar tiempo a todos asimilarlo y mirar a la República Islámica con una perspectiva renovada en cuanto a un nuevo poder que de facto ha emergido no solo en Asia Occidental, en el Golfo Pérsico y en esa parte de Eurasia, sino a nivel global, y el hecho de que este gobierno ahora es respetado internacionalmente. Fíjense en las más de 100 delegaciones internacionales que fueron al rezo funerario del primer día, incluyendo Arabia Saudita, que envió a su viceministro de Asuntos Exteriores. Rusia envió al número 2 del gobierno ruso, Dmitry Medvedev. China envió a uno de sus vicepresidentes, así que es enormemente importante. Y por supuesto, de todos los territorios islámicos, la Umma estuvo presente, muy importante. Eso es todo. Este es el poder iraní emergente en el siglo XXI, que es un hecho geopolítico que no se puede negar en ningún sitio, y por supuesto causa asombro porque siempre hay desinformación, sobre todo por parte de los Estados Unidos. Ni siquiera hablamos de los israelíes, porque Israel es una secta de la muerte. No es nada, pero los estadounidenses siempre están mal informados sobre otras culturas y otros sistemas de gobierno. Ahora solo tienen que ver las imágenes. Cuando tienes al país entero en las calles honrando a su líder asesinado, y habrá una respuesta, Nima, como todos sabemos. Tardará un poco, pero habrá respuesta. Sí. Pepe, el otro día hablaba con Paul Karagroverts y comentábamos la posibilidad de crear una nueva arquitectura de seguridad en la región que, por población, al juntar Irán, Turquía y Pakistán, juntos serían 435 millones de personas. Es enorme. Claro, si se suma Arabia Saudita, quizá Egipto, superaría los 560 o 590 millones de personas. Esa es la posibilidad, y nadie está ilusionado respecto a lo que pasa allí, pero existe la posibilidad de una nueva arquitectura de seguridad en la región que, básicamente, yo diría que la base, el fundamento de la nueva seguridad en Irán fue construida por el general Soleimani. Pero el general Soleimani, no hay duda, él inició ese tipo de concepto. Una de las razones principales de la Fuerza Quds, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, es crear una nueva arquitectura de seguridad en la región que dependa de los países de la región, no de que actores externos entren y manipulen la región. Y ahora, como resultado de la guerra, todo el mundo habla de eso. ¿Qué tan lejos está de lograrse, en su opinión? Va a ser un proceso muy complicado, Nima, y llevará mucho tiempo. Pero lo que podemos afirmar con seguridad ahora es que algunos de los actores principales ya están profundamente implicados en ese proceso. El número uno es el propio Irán, porque Irán ahora está consolidando si retrocedemos a las dinastías del Imperio Persa, es normal que Irán esté en el centro de todo lo que ocurre en Eurasia. Pero, claro, si miramos los últimos 47 años, hubo un aislamiento respecto a Occidente. Irán no estaba aislado en Eurasia ni en Asia, en absoluto, ni siquiera en sus relaciones con el sur global.
pero ahora Irán está fortalecido en el oeste de Asia, en toda Eurasia y también diplomáticamente en el sur global. Así que es una potencia en ascenso, no una potencia nueva, es una potencia antigua que está redescubriendo sus raíces. Muy importante, no quieren dominar el Golfo Pérsico, quieren hacer valer sus derechos. Esa es otra historia totalmente distinta. La historia, muy fracturada, de árabes, persas y kurdos continuará, por supuesto. Pero ahora habrá una nueva forma de gestionar las cosas, y Irán está muy implicado en forjar esa nueva configuración. Eso dependerá de varios factores importantes. El primero podría ser el papel de Arabia Saudita, tal y como están las cosas, y viendo los movimientos, podemos decir que los saudíes ya entendieron que este es un nuevo Golfo Pérsico y un nuevo oeste de Asia, y tendrán que encontrar una acomodación con Irán. Lo que nos lleva al intermediario. ¿Quién es el intermediario entre Arabia Saudita e Irán? Pakistán. Muy importante. Y los pakistaníes ahora se están redescubriendo como una gran potencia diplomática. Probablemente no se lo esperaban. Prácticamente les cayó en el regazo porque tienen buenas relaciones con todos los actores, incluso con la desquiciada administración de Donald Trump. Así que los pakistaníes están jugando muy bien sus cartas contra todo pronóstico. Y esto nos lleva a un detalle. ¿Por qué Larry Johnson y yo estamos implicados en un canal de YouTube, donde básicamente recibimos información de primera mano de mediadores pakistaníes? Larry y yo creemos que esto es crucial para que esta arquitectura funcione, y tenemos que saberlo de la gente que está en medio de las negociaciones. Eso incluye, por supuesto, comparar lo que dicen los pakistaníes con lo que viene de Irán, de Qatar, de Arabia Saudita, de Omán y, por supuesto, de China. China nunca dice nada, pero está financiando esta nueva arquitectura. Porque esto es algo que los pakistaníes entendieron plenamente, y también Irán a los más altos niveles lo entendió. Uno de los grandes ganadores de esta guerra fallida contra Irán es China, y China va a capitalizar esto al máximo, no solo en el oeste de Asia, sino en distintas partes de Eurasia. Así que tenemos que centrarnos en cómo Irán va a traducir su nuevo poder en hechos sobre el terreno, en el plano geopolítico y geoeconómico, y en cómo Pakistán va a tender puentes entre Arabia Saudita e Irán, cómo esa mediación influirá en otros países del Consejo de Cooperación del Golfo, y cómo China, en la retaguardia, supervisará todo eso. Así que esto se hace de manera que no sea una confrontación directa con los estadounidenses, porque todos sabemos lo que eso significa. Se vuelven locos, empiezan a bombardear. China sabe hacerlo de tal manera que cuando los estadounidenses miren al oeste de Asia, van a pensar, joder, aquí no nos queda nada. Esa es la estrategia china. De hecho, para jugar al Go, juegas rodeando a tu adversario. Y eso es exactamente lo que harían los chinos jugando al Go en el oeste de Asia. Van a rodear a los estadounidenses por todo el oeste de Asia y no les quedará otra opción a los estadounidenses que marcharse. Por eso es un proceso tan complejo que llevará mucho tiempo. Y por supuesto, ¿quiénes son los que lo sabotean? Eso se llama Israel. Harán todo lo posible para impedir esta nueva unidad en el oeste de Asia. Y por eso el expediente del Líbano es tan importante. Irán, China, todos lo saben. Necesitamos algún tipo de resolución en el Líbano que no implique que el Líbano sea completamente sometido, destruido o dictado por el eje Estados Unidos e Israel. Y por eso esto es tan importante en el memorando de entendimiento.
De hecho, está incluido como el tema número 1. No hay nada que discutir. Y los iraníes tienen que repetir eso a los estadounidenses una y otra vez. Al mismo tiempo, Nima, está el factor Turquía. Así que, mientras hablamos, hay una cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Turquía, en Ankara, donde el presidente de Estados Unidos viene y dice, «Oh, Erdogan es un amigo maravilloso. Hizo más por nosotros que nadie. Esto es todo. Esto es Trump seduciendo a Erdogan para que siga totalmente dependiente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte». Pero obviamente los turcos tienen otros planes. Los turcos quieren cubrirse. Y si se cubren con la Organización del Tratado del Atlántico Norte o en Asia Central con su gran proyecto Turán, ampliando los lazos con los pueblos turcos de Asia Central, etc., que es, cuando vas a Asia Central, ves que la presencia turca es mínima. No afecta a esos países. Pero la relación entre Turquía, Irán y Pakistán y China que mira desde atrás es del tipo, tenemos que traer a Turquía a nuestro bando en Eurasia. Ese es el gran problema para Erdogan. No puede mantenerse en la cuerda floja para siempre entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Eurasia. Tarde o temprano tendrá que tomar una decisión. No sabemos qué pasará. Nadie lo sabe. Y en Turquía tampoco. Si preguntas en Turquía, en Estambul o en Ankara, nadie lo sabe. Pero no puede cubrirse para siempre, porque esta nueva arquitectura en Asia Occidental influirá mucho en Turquía. Y Turquía no quiere quedarse fuera cuando hay una entente y coordinación entre China, Pakistán, Irán, Arabia Saudita y la mayoría de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, y Turquía está afuera. No pueden, y por eso estuvieron al margen desde el inicio de estas negociaciones. Todos recordamos la primera gran reunión que dio lugar a las negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos, la reunión en Islamabad con 4 naciones suníes, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto y Turquía. Por eso es tan complejo, Nima. Acabo de esbozar la complejidad del problema, pero decisiones serias tendrán que tomar Mohammed bin Salman en Riad, Erdogan en Ankara, y más adelante Mohammed bin Zayed en los Emiratos Árabes Unidos, que por el momento está completamente aislado porque apostó desde el principio. Se aliaron con Israel, así que se aliaron con el caballo perdedor y ahora tienen que dar marcha atrás. ¿Cómo van a hacerlo? Pero eso es otra cosa. Los pakistaníes también intentan tender un puente entre Teherán y Abu Dhabi. Es otra cosa que están haciendo. Está muy en la sombra, pero ya ha empezado. Así que este proceso es muy complejo. Tiene múltiples facetas, se desarrolla en varios niveles distintos, pero ya ha comenzado. La buena noticia por ahora es que es un proceso en marcha. Sí, 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 oración. Creo que, desde la perspectiva de Israel, ahora mismo los problemas van en aumento. Y al ver a Erdogan y Turquía por un lado e Irán por el otro, esos dos ejes de resistencia, los chiitas y los sunitas, a los que llaman la hermandad musulmana, están en su contra. Y Netanyahu dijo ayer que el problema con Turquía es Erdogan. Erdogan es el malo de la película. Y la gente en Turquía es estupenda, hace esto y lo otro, pero tengo malas noticias para él. Más del 97% de la población en Turquía está en contra de Israel. Estás en contra de Israel, exacto. Sí. Él viene a decir que el problema con Turquía es Erdogan. Pero yo creo que todo el problema entre Israel y Turquía se debe, principalmente, a la situación en Siria. Hoy Macron fue a Siria. Hubo 2 explosiones en el país. Intentan dar a entender que Siria no es segura. Nadie puede venir aquí. Esto es un estado previo. La idea es mantener el caos en Siria. No permitir que se estabilice. Exacto. Esa es la agenda principal de los israelíes. Y nadie puede ir allí.
Nadie puede negociar con ellos porque tenemos que entender que esa gente en Siria dijo, no luchamos, no queremos pelear contra Hezbollah. Si hace falta, hablaremos con ellos. Vamos a alcanzar algún tipo de entendimiento mutuo con Siria. Y entonces ves el papel de Turquía en Siria y cómo intentan expulsar a Israel de Siria. Porque, al fin y al cabo, Israel ocupa el sur de Siria. ¿Cómo lo ves, Pepe? Vaya. Sí, diría que esas explosiones fueron una operación de falsa bandera. Prácticamente no hay duda, sobre todo cuando tienes... Bueno, Lepiti Huahi puede ser un imbécil total, pero es el líder de un país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una poderosa nación europea, en suelo sirio por primera vez desde la era de Assad. Así que, básicamente, ese es el mensaje de los saboteadores. Mira, vienes aquí, es un desastre, seguirá siendo un desastre. Bueno, es un desastre en muchos aspectos porque el tipo que en realidad dirige Siria, o no sabemos si realmente lo hace, es un ex jefe de Al-Qaeda y del Estado Islámico, o algo por el estilo, está totalmente normalizado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, por los Estados Unidos y por el conjunto de países occidentales. Esto ya es un comienzo horrible para una nueva Siria, pero al menos hay un gobierno. No sabemos si funciona o no. Es un desastre. Pero el único plan que Israel tiene para Siria es el caos total. Es enfrentar a todos contra todos en Siria. No hay plan alternativo. Eso es todo. Los estadounidenses básicamente quieren explotar lo que haya por explotar en Siria, que no es mucho, robar más petróleo, como hacían antes, ¿verdad? Así que eso es muy complicado. Y el plan de Turquía es sencillo. Necesitamos expulsar a Israel del sur de Siria. Cómo lo van a hacer es otra historia. Y si van a hacerlo, tendrán que contar con el apoyo del actual gobierno en Damasco. No sabemos de qué lado están, a pesar de ser una creación turca. Así que, una vez más, donde mires ves 3, 4, 5, 6 factores distintos que complican las cosas, ¿no? Y, por supuesto, al menos hay algo aparentemente claro desde Damasco. No vamos a intervenir en el Líbano para luchar contra Hezbollah. Pero, Nima, no sabemos si eso se mantendrá. No sabemos si se les puede sobornar para que luchen contra Hezbollah. Es muy posible. Es muy posible. Así que todo sigue en el aire. Y se vuelve más peligroso porque ahora Israel se enfrenta a efectos prácticos a una derrota estratégica en Gaza. Destruyeron Gaza, pero no destruyeron a Hamás. Una derrota estratégica en el Líbano porque Hezbollah les está dando una paliza a diario. Una derrota estratégica frente a Irán porque perdieron la guerra. ¿Y ahora qué? Síndrome del animal acorralado. Muy, muy peligroso. Y no olviden, el líder del culto Daskal va a visitar a Trump pronto. Va a intentar manipular a Trump otra vez para una nueva guerra. Y ahora no será Irán, será Líbano. Y por eso es aún más peligroso, porque si eso ocurre y ese tipo que prácticamente amañó la Copa del Mundo al lograr que la Federación Internacional de Fútbol Asociación anulara una tarjeta roja, algo que no había ocurrido jamás en la historia del deporte mundial, es capaz de cualquier cosa. Incluso puede creerle al líder del Daskal y decidir que su próxima parada será Líbano. ¿Y qué significa eso? Lo primero, ni siquiera hay que considerarlo, la destrucción total del memorando de entendimiento. Pero hay lo, contra 5-0, no existirá la mínima posibilidad de un memorando de entendimiento, ni siquiera de negociarlo después, si eso ocurre. Y por eso es algo que hemos visto desde ayer hasta hoy. Ayer, Nima, Larry y yo publicamos en nuestro canal que ya había una fecha tentativa, el 11 de julio, este sábado, en Islamabad, para reanudar las conversaciones entre una delegación estadounidense y una delegación iraní. Hoy Araxi dijo básicamente,
No, no vamos a ir. Si no respetan lo que firmaron en el memorando de entendimiento, todas las cláusulas, todos los párrafos, empezando por el primero, que es el fin de la guerra contra Líbano, no hay nada que discutir. Así que, otra vez, volvemos al estancamiento. Es muy angustiante, pero otra vez, cuando creemos ver un atisbo de que, bueno, estos tipos se van a sentar y volver a hablar al día siguiente, no, de ninguna manera, porque esencialmente, y eso es lo que lo hace tan difícil, las posiciones son absolutamente incompatibles. Para respetar el memorando de entendimiento, Estados Unidos tiene que reconocer que ha sido derrotado estratégicamente. No tienen ninguna carta para imponer nada a Irán, aunque amenacen con bombardear Irán otra vez. Irán ya dijo que está esperando. Irán dijo que tiene el dedo en el gatillo. ¿Cómo van a presionar entonces? Y si además unes eso a la situación geoeconómica, al agotamiento de las reservas estratégicas de petróleo y al hecho de que para mediados de agosto la situación será insostenible, que el estrecho de Hormuz tiene que permanecer abierto sobre todo para la economía global. No es un asunto solo de Estados Unidos, es un asunto de la economía global. Así que al sumar todo eso, no queda absolutamente margen de maniobra para la administración de Trump, salvo lo que hacen, fanfarronear, mentir una y otra vez y amenazar con «te voy a bombardear, voy a exterminar su civilización». Es el delirio de «están todos en el mismo lugar, podemos simplemente dispararles». Ese tipo de comportamiento realmente estúpido. Ni siquiera un niño de 2 años con sentido común diría algo así. Pero así es, porque no tienen vía de escape. La única vía de escape posible implica admitir la derrota estratégica. Consiste en seguir el memorando de entendimiento que firmaron. No es algo que haya caído del cielo. El presidente de Estados Unidos firmó un memorando de entendimiento en el Palacio de Versalles, comprometiendo a Estados Unidos a seguir esos 14 puntos. Y eso es todo. Sé que ya no lo queremos. Volvemos a, probablemente, el mejor análisis geopolítico en 3 palabras del siglo XXI, por nuestro amigo el gran maestro Lavrov. Estados Unidos no es capaz de llegar a acuerdos. Este es nuestro último ejemplo. Por després que imun de conte simunte estrocalibu nisique na pirasi eresas ma. De hecho, el enfrentamiento ocurre ahora mismo en el estrecho de Hormuz. Al menos en las últimas horas, hubo 3 petroleros. 4. Sí, tienes razón, olvidé el último. 4 de ellos han sido atacados por el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, porque Estados Unidos está intentando usar la parte sur del estrecho de Hormuz, cerca de Omán. Siento que el gobierno de Omán no sabe qué hacer. Recibe una presión enorme de Estados Unidos. Déjame preguntarte, ¿crees que los omaníes están jugando a 2 bandas, Nima? Ya sabes, saben que, al final, lo que importa es su vecino, Irán. Pero sus economías podrían sufrir una presión tremenda si se ponen del lado de Irán. Yo diría que, entre bastidores, les han dicho a los iraníes, estamos con ustedes. Pero no podemos decirlo. No podemos decirlo en absoluto. Sí. Y ustedes hagan lo que quieran, pero les diremos a Estados Unidos, pueden usar lo que quieran cerca de nuestra frontera. Pero al fin y al cabo, diría que no pueden enfrentarse a Estados Unidos. Saben la presión que eso implica. Conocen el poder de Estados Unidos. Si intentan presionarles y afectar su economía, ese es el problema del gobierno de Omán. Y no tienen tanto poder, hay que aceptarlo. Y esto vuelve a traer la confrontación entre ambos países.
Las dos partes, Irán y Estados Unidos, enfrentándose en el estrecho de Hormuz, intentaron interceptar, ya sabes, algunos de estos drones iraníes en el estrecho de Hormuz. Lo informó Estados Unidos. Están intentando usar la Armada para proteger estos petroleros que atraviesan el estrecho de Hormuz. Pero Irán no se va a echar atrás. Eso lo sabemos. En mi opinión son muy duros, y el tiempo lo demostrará, y no van a ceder. Por eso creo que la guerra continuará así. No sé si Estados Unidos atacará a Irán en las próximas horas por los ataques a estos petroleros. Podría ser el caso. Por cierto, Irán está preparado para eso. Los iraníes están preparados para un ataque si ocurre algo, y saben cuáles serían los objetivos de su represalia. Por parte de Irán, esta es la situación en el estrecho de Hormuz. Mencionaste bien el caso del Líbano. En el sur del Líbano no pasa nada. Los combates continúan. De alguna manera, han reducido las bajas, la cantidad de muertos, porque no es como una especie de pausa. No es una pausa. Es increíble. No sé cómo. No hay palabra para explicar eso. ¿Qué es eso? Como dice el embajador Charles Freeman, es un alto el fuego con características israelíes. Excelente definición. Sí, muy buena. Muy bien. Esta es la realidad. La lucha continúa en ambos bandos. No hay un memorando de entendimiento, en mi opinión. Tratan de hacer algo, pero no mucho. En lo que respecta al Líbano, el memorando de entendimiento ya está completamente roto, y básicamente eso es lo que realmente decía. Y del otro lado siguen sin escuchar. Por eso no van a tener otra reunión con los estadounidenses. Esa es la razón. Porque si el Líbano no se resuelve y el enfrentamiento ocurre en el estrecho de Hormuz, porque en el memorando de entendimiento, en el párrafo 5, dice específicamente, bajo control iraní, ya sabes, dicen gestión o algo así. Sí, eso dice, pero no ves que esté ocurriendo. Estados Unidos sigue allí intentando manipular la situación y la guerra continúa. Ese es el problema. Pepe, la otra cuestión es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Lo que está pasando en la guerra en Ucrania es, diría yo, uno de sus asuntos principales ahora. ¿Qué quieren hacer? Por parte de los europeos, tienen 90.000 millones de euros. Lo tienen preparado para Ucrania. Hasta ahora, han enviado 4.000 millones de euros a Ucrania. Y dicen que el resto está listo para enviarse a Ucrania. Y ahora mismo, en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, están hablando de algo así como 70.000 millones de dólares en apoyo a Ucrania y a lo que Ucrania está haciendo contra Rusia. Donald Trump dijo hoy que habló con Vladimir Putin y con Volodymyr Zelensky, y que ambos quieren poner fin a la guerra y todo eso. Habrá que ver si no es solo repetir la misma retórica que hemos visto y oído de Donald Trump desde hace más de un año. ¿Cómo ves ese frente? Muy complicado, porque esta cumbre es básicamente la de rearme de Ucrania, sobre todo por el programa de drones promovido por ultramillonarios. Así que, en esencia, la Organización del Tratado del Atlántico Norte apuesta por una guerra de drones contra Rusia para debilitarla y va a por todas. Los rusos lo saben. Incluso antes del verano ya sabían que esa era la única carta que les quedaba, porque la Organización del Tratado del Atlántico Norte no tiene ninguna carta militar seria que jugar. Así que estas guerras de drones son, en esencia, guerras terroristas porque atacan mucha infraestructura civil rusa. ¿Y qué están haciendo los rusos? Hay que mirar lo que está pasando en el frente de batalla. Y es muy importante que por fin estamos viendo una respuesta rusa a la guerra de drones en forma de contraataques devastadores contra el complejo industrial militar en Kiev y sus alrededores, especialmente en estos últimos 2 o 3 días. Y esto va a aumentar. Y esto responde a... Diría que hay un consenso nacional en Rusia de que ya basta, ha durado demasiado tiempo.
Es hora de acabar con ello, y acabarlo a nuestra manera, y acabarlo en el campo de batalla, porque, como dijo de nuevo Lavrov, Estados Unidos no es capaz de llegar a acuerdos. ¿De qué sirve discutir con Tweedledum y Tweedledee, Witkoff y Kushner en una infinidad de viajes a Moscú? Nada, no va a pasar nada. Así que tenemos que ganar esto en el campo de batalla. Un elemento extra, lo que dijo Putin ayer en público por primera vez, habló no solo de la liberación del Donbass, que está en curso, sino de Novorrusia. Esto cambia las reglas del juego. Esto significa que toda esa zona es territorio ruso y que llega hasta Odessa. Así que se trata básicamente de todo el sureste de Ucrania, casi el centro y el centro-sureste, prácticamente casi todo. Rusia lo presenta como que está ampliando su zona de amortiguamiento. Claro, porque si conquistan todo eso, quedará muy cerca. Del otro lado estará la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Así que la zona de amortiguamiento, aunque no conquisten todo, habrá una especie de zona desmilitarizada entre lo que conquisten y lo que quede cerca de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el oeste de Ucrania. La nueva configuración de la operación militar especial ya está en marcha. Está ocurriendo ante nuestros ojos ahora. Por ejemplo, el mes pasado en Rusia, en el Foro de San Petersburgo, hubo mucho debate sobre que las cosas deben cambiar, y en ese momento hubo una gran discusión en la cúpula, el Consejo de Seguridad Nacional, con algunas personas, la mayoría muy beligerantes, de hecho, gente como Bortnikov del Servicio Federal de Seguridad, y aparentemente Putin los estaba escuchando. Y Putin obviamente también escuchaba la opinión pública. Y no olvidemos que hay elecciones en Rusia en septiembre, así que la continuación de la guerra a la vieja usanza no va a ganarse el apoyo de nadie. Esises encontrarase Esises en continienosque eketos estratos. Olvídalo. Y estos son los efectos contrarios y no intencionados de que Ucrania haya intensificado esta guerra terrorista de drones contra todo tipo de objetivos, algunos energéticos, pero muchos de infraestructura civil. La respuesta rusa les está haciendo pagar mucho más de lo que jamás imaginaron, porque se asumía, podemos atacar a cualquiera en Rusia y no harán nada, ya que anunciaron sus líneas rojas y nunca las cumplieron. Ya no. Ese tren ya pasó. Ahora es otra historia completamente distinta. Y algo que ha sido muy esclarecedor para todos nosotros, comparar la guerra en Ucrania, la guerra por delegación allí entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Rusia, y la guerra de Estados Unidos contra Irán. ¿Qué aprendió Rusia de lo que hizo Irán? Aprendieron mucho, y van a poner en práctica parte de ello, no en términos de un mosaico descentralizado, porque en Rusia las decisiones están muy centralizadas. Todo pasa por el ministro de Defensa, y hay que seguir la línea del ministro de Defensa en Moscú. Eso es. Pero aprenden a ser más flexibles, más creativos, más dinámicos, a desconcertar al enemigo. No olvides que muchos generales ucranianos estudiaron en Rusia, conocen cómo operan los rusos, por eso deben improvisar, ser más creativos y, por supuesto, desatar su poder de fuego. Hasta ahora han utilizado quizá un 30 o 40% de lo que tienen. Lo mismo pasó con Irán. En esa guerra soltaron como máximo un 40% de su capacidad. Así que estos paralelismos entre las guerras son, de hecho, fascinantes de seguir. Y dado que existe una asociación estratégica y se discuten asuntos militares al más alto nivel, obviamente intercambian información en ambos frentes, lo que Irán aprendió de Rusia y lo que Rusia puede aprender de Irán. Entonces, obviamente, ¿la Organización del Tratado del Atlántico Norte lo estudia? Por supuesto que no.
Si lees los documentos internos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, siempre es la misma mierda. En realidad, creen que tienen una oportunidad de socavar a Rusia con esta nueva guerra de drones, con este programa de drones multimillonario. Eso es esencialmente lo que está pasando en Ankara. Mucho dinero para muchos drones. Así que Ucrania va a alargar la derrota un poco, en lugar de perderla en las próximas semanas o meses. Pero es algo muy importante. No es un tema secundario, de hecho está relacionado con el tema principal. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos en todo eso? Básicamente, Estados Unidos está al mismo tiempo obligando a todos a gastar el 5% de su Producto Interno Bruto en defensa. Y, al mismo tiempo, Estados Unidos está en un segundo plano respecto a Ucrania. Y esto es una guerra europea contra Ucrania. Estados Unidos no tiene nada que ver con eso. Bueno, podemos proveer algunos satélites de inteligencia que no tienen, etcétera, que los tenemos por toda Europa, etcétera. Bueno, eso es todo. La guerra de verdad hay que librarla. Los europeos miran con qué cuentan. ¿Qué tenemos? Nada. Pues fabriquemos muchos drones. Esto es, creo, la explicación ultraminimalista de lo que pasa en esta cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y, por supuesto, no va a funcionar, porque la respuesta de Rusia ya ha comenzado. Vamos a arrasar en el campo de batalla y a destruir su complejo militar industrial. Ya está ocurriendo. Pepe, ¿crees que el liderazgo de Rusia e Irán entiende que estas dos guerras son la misma? Sí, claro, no lo vas a oír en público. Pero los buenos geopolitólogos de ambos lados, y los hay muchos en Teherán y en Moscú, saben que es la misma guerra, porque en esencia se trata de la guerra estadounidense multiplicada contra los estados civilizalientes que no se someten a las reglas de Estados Unidos. El llamado antes orden internacional basado en normas. Rusia e Irán en el frente. Y China, la guerra definitiva será Estados Unidos contra China. Estados civilizalientes. 3 naciones soberanas e independientes, 2 de ellas potencias nucleares, con un alcance enorme por Eurasia. Las 3 juntas pueden expulsar a Estados Unidos de Eurasia para siempre. Es un proceso que ya ha comenzado. Estamos en medio de ese proceso. Estos 3 estados civilizalientes están expulsando a Estados Unidos de Eurasia, así que esto pone patas arriba a Mackinder, Mayhem, Spykman, Brzezinski, a todos ellos a la vez. Es absolutamente asombroso lo que está ocurriendo, y ahora mucho, mucho más rápido que antes. Con la guerra que Irán acaba de ganar, esto aceleró el proceso. El proceso, digamos, avanzaba, lento, pero seguro. Tras la victoria iraní, ahora va muy, muy rápido. Y si tenemos este nuevo paraguas de seguridad en Asia Occidental, que sería proporcionado esencialmente por Pakistán, los saudíes, por supuesto, están de acuerdo porque ya tienen un pacto militar que se ha reforzado. Los pakistaníes le han explicado a los iraníes, mira, así va a funcionar. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, siempre que no nos amenace a nosotros, a Irán, no hay problema. Y por supuesto, las demás naciones del Consejo de Cooperación del Golfo tendrán que plegarse, ¿no? Y Egipto podría formar parte, dependiendo de cómo vayan a apaciguar a los dueños estadounidenses de Egipto. Parcelo. Y Turquía, claro, al verlo dijo, miren, nos estamos cubriendo demasiado. Nuestro futuro no está con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Nuestro futuro está con Eurasia en su conjunto.
Así que toda esta aceleración del proceso, que hasta hace 3 o 4 meses iba muy lenta, ahora es muy, muy rápido. Ha cambiado por completo. Es otro juego por completo. Y esto es algo que la administración de Donald Trump no puede entender, porque tiene menos que 0 pensadores geopolíticos. El único tipo de pensamiento geopolítico que tienen en la administración es alguien como Kobe, el tipo que redactó la doctrina de seguridad nacional, que es básicamente un xenófobo. Para él solo importa una cosa más: la guerra de Estados Unidos contra China. Ni siquiera comprende Eurasia en su conjunto. Solo ve a China como la amenaza para Estados Unidos. Y sobre la organización del Tratado del Atlántico Norte, Nima, mira al jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hoy en día. Ni siquiera califica como personaje de caricatura. Este tipo está al frente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es increíble. ¿Cómo pueden ver el panorama completo que tienen delante? Aunque, claro, no lo hicieron, aunque lo hubieran estudiado. Mackinder, Mahan, Spikeman en la escuela, o contemporáneos de Brzezinski, leyeron el libro de Brzezinski, El Gran Tablero Mundial, de 1997. Todavía no lo han aprendido, y tampoco aprendieron cuando, más tarde, Brzezinski dijo que quizá fue una mala idea. Quizá intentemos integrar a Rusia en Occidente. Entonces, ya sabes, cuando comparas el nivel educativo y geopolítico de los dirigentes en Irán y Rusia con el del mundo occidental, eso lo explica todo. Simplemente no pueden ver que el tablero es distinto. El tablero con el que él creció ya no existe. Todavía creen que el tablero de los 90 sigue siendo el tablero. Eso fue hace mucho tiempo. Y por eso lo que vemos hoy en las calles de Teherán, Qom, Nayaf, Karbala y Mashhad, esas millones de personas no solo celebran la sabiduría del líder Khamenei y la continuidad con Mojtaba, sino que celebran que Irán entiende perfectamente que el nuevo tablero lo está creando ahora. El tablero cambió porque Irán ganó una guerra, y por eso todo cambió. No pueden entender eso en el mundo occidental, Nima. Es endémicamente imposible. Es demasiado. Es demasiado para ellos. Tendrán que replantear todos sus conceptos. Tendrán que recurrir a la diplomacia. Imposible. Mr. Say. Pepe, hay 2 actores importantes en el Grupo Brasil: Rusia, India, China y Sudáfrica. Uno de ellos es China, como has mencionado. El beneficio es la paz, en mi opinión, porque cuando hay paz, tienes más socios, más comercio, lo tienes todo. Y por eso, básicamente, no quieren que continúe ninguna guerra. Por otro lado, ves que India, de alguna manera, se está alineando con Israel y con Estados Unidos. Ajá. No sé cuál es su agenda, pero no parece que eso vaya a traerle buenos tiempos a India con el paso del tiempo. Siempre vuelve a lo mismo, Nima, el complejo de inferioridad de las clases dirigentes indias y el hecho de que aún cargan con su siglo de humillación bajo el Raj. No lograron deshacerse de ello, a diferencia de China. China logró superar el siglo de humillación y dijo, ya está, vamos a crecer según nuestros estándares, según nuestro sistema, y no le debemos nada a nadie. Las clases dirigentes indias no funcionan así, y esto es un enorme problema para el Grupo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Así que no espero nada sólido de la cumbre del Grupo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en septiembre. Faltan solo 3 meses. No es mucho. Hablé con un amigo indio muy preparado. Es, de hecho, una de las mentes más brillantes de la India. Y él decía, no, el liderazgo aquí hizo la apuesta equivocada y no puede dar marcha atrás. Así que no tienen nada que aportar al Grupo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y las demás naciones del Grupo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica
ya lo saben. ¿Cómo lo van a resolver durante la cumbre? Va a ser muy difícil. Muy difícil. Brasil estará distraído por las elecciones. India no sabe qué hacer. Será muy interesante ver cómo la India recibe a Irán como miembro pleno del grupo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esto es muy importante. Y, por supuesto, Rusia y China tendrán que volver a hacer todo el trabajo duro para recomponerlo. Y, además, los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos son miembros plenos del bloque formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Quién va a tender puentes entre los Emiratos Árabes Unidos e Irán dentro del bloque formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica? Solo hay dos candidatos otra vez, Rusia y China. Así que esta cumbre va a ser, va a ser un infierno de verdad. Si los indios fueran lo bastante listos, intentarían hacerlo así, vale, por fin tengamos una plataforma común. Pero es imposible, si consideras cómo reaccionaron incluso antes del inicio de la guerra y cómo se alinearon ya entonces, no tienen credibilidad ante los otros grandes miembros del bloque formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Así que va a ser muy duro, muy duro. Quizá ya es hora de que Pakistán se una al bloque formado por Brasil, Rusia y... Exacto, y es un punto excelente, porque Rusia y China, y ahora Irán, están totalmente a favor. Intenta vendérselo a los indios. Absolutamente imposible. Por ejemplo, la Organización de Cooperación de Shanghái fue diferente porque entraron al mismo tiempo. Rusia y China dijeron, vamos, entrad. Y luego, si tienen diferencias, las discuten aquí en la mesa con todos nosotros. Esta vez es distinto. India ya está allí. Piensan que representan a Asia del Sur en el bloque formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pakistán llega ahora con esta nueva influencia diplomática que tiene, mediando, intentando lograr la paz entre Estados Unidos e Irán. Tienen una relación muy buena con Irán, con una relación sumamente estrecha, excelentes relaciones con China. Los indios van a mirar eso y decir, vaya, seremos como un ratoncito en esta mesa. Nadie nos hará caso. Van a intentar expulsarnos de la mesa. Sí. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también, Lim. Espero no haberte molestado allí. Hablar contigo no lo destruye, lo mejora. Pero hoy deberíamos estar yendo a ver a Nadia Fikarbala Lima. Hoy era el día para ir. No dejo de pensar en Nadia Fikarbala. Está bien. Si no lo han visto, entren en los canales iraníes de Telegram o incluso los canales rusos de Telegram. Miren las imágenes. Es el espectáculo público más asombroso que se puede ver en el siglo XXI. Nada lo supera. Es un país entero rindiendo homenaje y tributo a su líder asesinado y, por supuesto, ese sentimiento de orgullo nacional. Incluso, en la Copa del Mundo se marcharon con orgullo. La Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol los robó. No perdieron ni un solo partido y se fueron, ya sabes, en lo más alto, con el respeto de la comunidad futbolística mundial y el respeto del mundo entero, porque se veía claramente que los estaban robando. Así que se marcharon de la Copa del Mundo con dignidad. Muy importante. La dignidad que están mostrando en las calles esta semana. Sobaderres piselos, elacelos, sí, de ese Exacto. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Guillermo. Un placer enorme. Gracias a todos. Y miren las imágenes de Irán en las calles. No verán nada igual. Salud. Cora.